Hello, It's it's me. me. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Josué. Bienvenidos al podcast Crashado. Hoy tenemos a una invitada especial. Es una amiga que hace muchos años que nos conocemos. De hecho, estudiamos juntos. La vida es muy loca porque nos volvimos a reencontrar y nos dimos cuenta que estamos en el mismo mundo prácticamente. O sea, que nos dedicamos al mismo sector. Y la verdad que eso nos ha sorprendido gratamente porque bueno, hemos podido conectar nuevamente en una amistad linda y que a futuro pues nos haga crecer a los unos con los otros, ¿no? Porque la idea es esa, ¿no? Tener gente a tu alrededor que te potencie y que te haga crecer, ¿no? No voy a estirar más la presentación, así que bueno, bienvenida, Chiqui. Muchas gracias, Josué. La verdad que pues un placer estar aquí. Gracias por invitarme. Y sí que es verdad que nos habíamos conocido cuando éramos unos niños, no sé, 14 años tendríamos. Sí, 14, porque yo no había cumplido los 15. Recuerdo que estuviste en mi fiesta de 15 años. Y la verdad es que ha sido pues muy genial reencontrarnos y la verdad es que no sabíamos. Cuando nos vimos aquí en España después de muchísimos años, que empezamos a hablar y resulta que compartíamos ambos esa pasión por el diseño gráfico, pues la verdad es que estuvo muy bien saberlo, pues tener un aliado más en el mundo del diseño y bueno, y en el mundo de la tecnología, del desarrollo, así que pues ha estado bastante bien. Bueno, como para darle orden y lineamiento al podcast, vamos a ir tratando distintos temas a medida que vayamos transcurriendo el tiempo. Y bueno, quisiéramos como entender y saber hacia quién va dirigido este podcast. Este podcast está dirigido a gente que nos está escuchando del otro lado, que quiere empezar a incursionar en este mundo que es la tecnología y quizás tiene miedo porque dice, bueno, o sea, es difícil, no sé, escribir código, por ejemplo, en tu caso, que sos desarrolladora full stack, para que sepan, chicos, Chiqui es diseñadora gráfica, pero hoy está enfocada en el desarrollo full stack. Específicamente, ella hace lo que es la parte del backend. Para traducir toda esta jerga y toda esta dinámica, lo que es un desarrollador full stack es el que hace prácticamente todo lo que hoy estás viendo en Spotify, por ejemplo, ¿no? Toda esa estructura, todas esas pantallas, eso tiene como, un código que se escribe y una parte de ese código se llama frontend, que es la parte que ves, que estás viendo ahora en tu pantalla, y está el backend, que es toda la parte que está detrás haciendo funcionar, por así decirlo, la aplicación que hoy estás teniendo en tus manos, ¿no? Chiqui hoy se dedica más a... Sí, o sea, estoy en el trabajo actual, pues estoy un poco enfocada hacia el backend. Bueno, el trabajo pues requiere de JavaScript y de Python y bueno, pues para no aburrirlos mucho ni contarles muchas cositas técnicas, la verdad es que lo más divertido de todo esto son todos los retos que te enfrentas en el día a día, porque bueno, pues hay muchos retos. La verdad es que es retador trabajar con esto, pero a la vez te diviertes, o sea, hay cierta diversión entre solucionar problemas. Por ejemplo, yo una de las cosas que hago es que me encargo de insertar píxeles dentro de la página web, ¿sí? Que esos píxeles lo que hacen es medir la cantidad de personas que entran a una página, la cantidad de visitas, que si cada vez que entras en un e-commerce y le das añadir al carrito un producto, pues bueno, me encargo de insertar esas mediciones, que la verdad es que es bastante interesante saber que hay todas estas cosas en las web. La verdad es que te abre un mundo porque ahora cada vez que entro en una web sé que hay alguien midiendo algo y es interesante saber qué es lo que pasa detrás. Claro,
es como encontrarle la lógica a Sí. cómo funciona, cómo por ejemplo piensa la gente, en este caso del Sí, Pixel, sí. cómo reacciona a esa web. Para ir un poco más atrás, ¿cómo fue ese proceso de encontrar en el desarrollo una salida más laboral? O sea, para contarles un poco a los que no nos conocen, nosotros somos de un pueblito llamado Mérida, en la Sierra Nevada en Venezuela. Ahí nos conocimos y bueno, de ahí venimos. Hoy estamos en España, ¿no? Del otro lado del mundo, y ni Al imaginar otro lado del charco. ni imaginar todo lo que tuvimos que recorrer para hoy estar acá, ¿no? Un poco es cómo Chiqui encontró en el desarrollo una carrera. O sea, ¿cómo fue ese proceso de encontrarte con...? Pues voy a hacer así un resumen muy breve, porque muchas veces, o al menos yo lo veía así, cuando era más joven, antes de empezar a estudiar una carrera, yo lo que pensaba era que tenía que escoger una carrera, estudiarla y a partir de allí iba a ser toda mi vida. Pero la realidad es que no es así, es que uno se va adaptando según la vida que vas llevando, según las necesidades que tengas, pues esa profesión va cambiando. Yo quería ser científica. La verdad es que eso, pues, me emocionaba ser científica. Pero la realidad era que aunque conscientemente yo quería ser científica, mi mamá era una artista, bueno, es una artista. Y yo me crié en el mundo del arte. Y en ese momento en el que te toca decidir por tu profesión, y eres adolescente, en mi caso, pues no tenía las neuronas conectadas y yo quería ser científica por no ser artista, como por llevar la contraria a lo que a la vida de mi madre. Claro, a tu entorno, sí, en ese a mi momento. entorno, porque yo quería ser diferente, era rebelde y nadie me entendía. Así que, pues bueno, dije, nada, pues voy a ser científica. Y también sí que es verdad que tenía un grupo de amigos que influyó mucho, porque bueno, todos ellos estaban estudiando ciencia y bueno, pues me adentré en ese mundo. Empecé a estudiar física y mientras estudiaba física, pues resulta que hacía logos y me pagaban por ello. Empecé a dar clases de dibujo y hacía cosas que no tenían coherencia con la carrera que estaba estudiando. Yo estaba estudiando física como por demostrar algo, ¿sabes? No era mi pasión en ese momento y bueno, como no me apasionaba y finalmente mis ingresos, porque bueno, desde muy joven trabajo, pues eran todos relacionados con el mundo de arte. Así que fue un día, yo no sé, reflexioné y dije como que ¿qué estoy haciendo? O sea, si realmente esto no me gusta y estoy viviendo de hacer logos, de hacer presentaciones y todas estas cosas, pues entonces nada, decidí dejar la carrera y irme a estudiar diseño gráfico. Así que bueno, ahí digamos que empieza la historia, ¿no? Sin embargo, en ese momento nunca me planteé ser desarrolladora. Okay. De verdad que no me lo planteaba, ni siquiera pasaba por mi mente. Lo mío era hacer logos, hacer identidad visual, me encantaba, de hecho tenía un pequeño estudio de diseño gráfico y me encargaba de hacer branding, era community manager y eso estaba muy bien, la verdad es que me hacía feliz. Pero hay un detalle, que en nuestro país no estaba muy bien. Claro. Y mi realidad era que estudiaba muchísimo, trabajaba muchísimo y a pesar de todo lo que trabajaba, aún así no era suficiente. Entonces es cuando te empiezas a plantear qué estás haciendo allí, te das cuenta que mucha gente está emigrando, que quizás no puedas llegar a tener el futuro soñado. Así que bueno, pues viene como esa parte difícil de emigrar, de qué voy a hacer con mi vida, me voy a quedar aquí, o sea, realmente está mereciendo la pena. Claro. Y la realidad era que no. Uno tiene como de esas limitantes, ¿no? Algo así también, o sea, a mí me pasaba que yo veía como lo que quería encontrar en mi vida o mi vocación, que hoy es crear productos digitales, ¿no? Que fue donde encontré mi mundo, ¿no?
yo soy más de pro a que uno no tiene que buscar una carrera, sino tiene que buscar algo que le apasiona. Un oficio también. Claro, que te apasione, un oficio que te guste, que te apasione y que ese sea el entorno en el que vos crezcas y te desarrolles, ¿no? Yo creo que mucha gente que quizás nos está escuchando hoy quiere entrar al mundo de la tecnología, pero esas limitantes que quizás hay en algunos países donde las carreras directamente no se dan, porque quizás vos dijiste, bueno, encuentro un camino en el diseño gráfico, pero porque sabemos que es una carrera que la han dado desde hace años atrás y que las universidades hoy la siguen dando. Correcto. Pero seguramente si vos encontrabas en aquel momento una carrera como es hoy en la que está, que es el desarrollo, seguramente hubieras incursionado mucho antes, ¿o no? O no, yo creo que no, yo creo que no, porque bueno, pues se me daba bien la parte del diseño. Entonces ahí es donde yo digo que nunca es tarde para aprender un oficio nuevo, nunca es tarde para aprender algo nuevo, porque cuando yo encontré el desarrollo web, o que él me encontró a mí. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, pues la verdad es que después de emigrar, tuve los típicos trabajos de migrante aquí en España, pues bueno, haciendo de niñera, paseaba perros, hacía muchísimas cosas, limpiaba casas y bueno, era camarera, así que hice muchas cosas y también me traje algunos clientes que tenía de Venezuela, o sea, porque yo no quería dejar ir el diseño gráfico, no lo quería dejar ir. Entonces, claro, era algo que te gustaba. Sí. Exacto. Que te gusta. Y que sí, que me sigue gustando, porque todavía me gusta. Claro, era algo que te mantenía como conectada a esa raíz que vos decís, mira, esto es lo mío. Me daba como un poco de esperanzas, porque claro, tú sales de Venezuela y dices, bueno, yo voy a salir a ejercer mi profesión, o sea, voy a ir a comerme el mundo. Pero la realidad es que comerse el mundo para mí fue llegar a hacer otros trabajos, a cuidar niños. Yo muy poco contacto tenía con los niños, o sea, solamente con un par de sobrinos, ya está. Y bueno, fue muy retador tener que cuidar niños, eso era mucha responsabilidad y bueno, pues es lo que tocaba en esos principios como inmigrante, ¿no? Y no quería dejar ir el diseño, entonces traía algunos clientes de Venezuela y de Latinoamérica, pero también hay otra realidad, que lo que se cobra en LATAM no es lo mismo que se cobra aquí. Que estando tú en Europa tienes que cobrar un poco más caro porque... El costo de vida es mucho más caro. Claro, porque el costo de vida es más caro, correcto. O sea, vos tenías, por así decirlo, otras salidas laborales, aparte de la profesión a la que te estabas dedicando, porque quizás vos ponías todo en la balanza y decías, mira, esto, cuidar un niño me genera quizás mucho más que estar haciendo hoy un logo para un cliente en Latinoamérica. Pero luego es que no me merecía la pena todas las horas que le estaba dedicando, que vamos a decir, te pongo un ejemplo, estaba realizando unos empaques para comida congelada en Latinoamérica y pasé por hacerlo a la carrera. Me quedó bien el trabajo, pero bueno, estuve entre 2 y 3 días que prácticamente no dormía y luego me pagaron 100 euros. Claro. 100 euros por todo ese trabajo que yo intentaba no desmotivarme, ¿no? Claro. Porque, claro, luego es que eso ni siquiera me servía para pagar la habitación, ni para comer, ni para mantenerme. Era mucho trabajo para lo poco que ganaba. El que en Latinoamérica hubiera estado bien, pero aquí no. Okay. Y entonces, bueno, allí me empecé como a desmotivar un poquito, porque creo que esa parte también es importante. Sí que es verdad que uno viene muy motivado, pero luego te desmotivas, ¿no? Porque yo empecé a buscar trabajo como diseñadora. Claro, te das cuenta de la realidad. No me contrataban. De hecho, no es que no me contrataban, es que nunca me llegaron a contratar como diseñadora. Y la verdad es que eso pues te pega en la autoestima, te da. Y uno es como... ¡ah! Era frustrante. Porque a pesar de que hacían muchas entrevistas, hay algo que también cuenta mucho aquí, y es que tienes que tener experiencia aquí. No claro. Solamente te vale la que traes de Latinoamérica, porque a lo mejor los de recursos humanos, que son los que contratan, dicen, bueno, pues yo necesito que esto sea fiable, yo no sé si se lo inventa o no.
Claro. Entonces, claro, esa experiencia también era importante y yo no la tenía. Yo no tenía referencias. Y la realidad es que nunca me llegaron a llamar por como diseñadora y creo que eso pues también me afectó mi autoestima, me desmotivé. Y bueno, pues tenía otros trabajos, pero la verdad es que no era algo que me apasionaba. Así que bueno, después de 2 años y medio trabajando con con otras profesiones, no estaba contenta. Y en ese entonces pues era camarera y era un trabajo que es muy difícil, porque la verdad es que trabajar en el mundo de la hostelería es muy complicado, sí. Es muy difícil y no cualquiera puede hacerlo bien en ese mundo. Hay que tener mucha pasión y mucha dedicación y la verdad es que yo no la tenía. Así que nada, pues empecé a buscar otras cosas y conseguí trabajo como administrativa dentro de un gimnasio. Y allí volvió a brotar esa semilla del diseño gráfico. Porque resulta que me contrataron, querían a alguien que pudiera hacer de todo, labores administrativas y también que supiera manejar algunos programas de diseño como el Illustrator y el Photoshop para hacer flyers. Claro. Para ponerlos, eso era un gimnasio, y entonces era para cuando anuncias las clases nuevas o las coreografías nuevas, pues alguien que pudiera hacer eso, además de las labores administrativas. Y resulta que pues me contrataron en ese sitio y fue muy gracioso porque la razón por la que me contrataron ni siquiera era por las habilidades. Esto lo sé porque tiempo después de estar allí yo pregunté por curiosa. Claro. Y resulta que la razón por la que me habían contratado no eran mis habilidades, o sea, no eran mis skills, sino era porque el currículum era bonito. Ah, mira. que yo decía, bueno, a ver, la verdad es que también hubiera estado interesante que me cogieran por lo que sabía, ¿no? Claro. O sea, a ver, aclaro, porque aquí en España lo que acabo de decir significa que me contrataron, ¿vale? No quiero que se malinterprete. Así que nada, me contrataron porque mi currículum era bonito. Lo hiciste tú misma. Lo hice yo misma, claro. Y de hecho recuerdo que tenía, todavía lo sigo haciendo así, lo he mejorado mucho, pero mantengo la misma línea que era colocar el logo de la empresa, colocaba el logo de la empresa en un lado y luego ponía las descripciones, mi puesto, el tiempo y demás, y pues eso les llamó la atención y me contrataron por eso. Claro, hacer lo que llaman la milla extra, o sea, dar un poco más de decir, mira, ¿cómo destaco? Porque yo creo que hoy para encontrar trabajo, yo sé que hoy hay mucha más capacidad, hay mucha más gente que tiene las habilidades que quizás uno tiene y mejor. Hay mucha gente buena. Y entonces yo creo que hay que buscar la forma de destacar, ¿no? Entonces vos encontraste en eso la forma de destacar. Sí, y bueno, me hizo muchísima gracia y yo estaba toda contenta porque, pues mira, me habían contratado porque tenía un currículum bonito, pero eso en el diseño pues cuenta, ¿no? Claro. Eso cuenta, esas son cositas que te van como llenando el alma, por así decirlo. Y bien, yo estaba contenta en ese trabajo porque pues podía hacer cosas. También allí en este gimnasio tenían pantallas donde ponían publicidad. Y claro, esa publicidad, como lo llaman aquí, esas creatividades, pues no las hacíamos nosotros, las tenía que traer ya el cliente. Y yo dije, bueno, es mi momento, es mi momento. Y entonces, claro, empecé a hablar con mis jefes, a comentarles, mira, pues yo puedo hacerlo. Y a ellos les parecía genial porque no tenían que pagar de más. Claro. Así que, pues mira, empecé a crear la publicidad que ponían allí dentro del gimnasio. Y esas cosas, pues me mantenían un poco motivada y contenta. Pero no todo era tan bonito. Porque luego llegó la pandemia. Claro. Luego llegó en febrero del 2020, pues llegó la pandemia y pues nos afectó a todos. Yo creo que a nivel mundial hay mucha gente que se vio muy afectada. Sí, de hecho todavía hay gente que está recién saliendo quizás de
del problema que trajo todo Ujú. todo este vorágine que Sí. paralizó prácticamente el mundo, ¿no? Ujú. Es complicado no referirse a ese virus sin Mm. utilizar una mala palabra, la Sí. verdad. Sí. Porque no solamente nos afectó en la parte de salud física, sino también de salud mental y también la parte económica. La verdad Claro. es que el mundo, yo bueno, no soy economista, así que no lo sé, pero puedo decir que quizás apenas ahora puede que se empiece a recuperar el mundo, ¿no? Porque ahora estamos viendo las consecuencias económicas de lo que pasó entonces. Claro. Y ya han pasado 3 años. ¿Y qué pasa? Que yo me fui a mi casa porque nos mandaron como, literal, como a todo el mundo, nos mandaron a casa, encerrados, y bueno, pues fueron momentos muy difíciles. ¿Y qué pasa? Que el gimnasio donde yo trabajaba, a pesar de que era una empresa que manejaría unos 50 empleados, pues no sobrevivió a la pandemia. No sobrevivió. Ellos tenían 2 gimnasios y no sobrevivieron. Y entonces allí fue cuando una empresa, una cadena de gimnasios a nivel nacional, pues vio su oportunidad. Claro. Vio su oportunidad Sí. y compraron el gimnasio donde yo trabajaba. Pero ¿qué pasa? Que estas empresas, al ser ya tan grandes, se suelen manejar todo desde una central. Claro, está todo más centralizado. Sí, tienen una central y en el gimnasio tienen a los monitores. O sea, tienen a las personas que ya directamente trabajan con el área de... directamente el ejercicio. Sí, directamente con el ejercicio. Entonces, yo tengo que reconocer que siempre he sido un poco vaga para el ejercicio. Yo trabajaba en un gimnasio, pero como dicen por ahí, en casa de herrero, cuchillo de palo. Sí. Yo tenía gimnasio gratis y iba a trabajar, ya está. Ese era uno de los beneficios que no utilizabas. Correcto. Entonces, claro, llega esta nueva empresa y fue muy duro porque, claro, ellos no tenían personal administrativo dentro de los gimnasios, lo tenían dentro de la central. Okay. Y ya estaban cubiertos. Entonces, claro, la realidad es que empezaron a echar gente que no necesitaban. Y en ese entonces, bueno, por las leyes que tiene España, pues no te podían echar sin más, sino que tenían que esperar 6 meses, claro. ¿Vale? Por la situación del coronavirus. Y recuerdo tanto esas palabras, las recuerdo porque en su momento pues fueron muy duras, y es que me llaman los de recursos humanos, o sea, los que habían comprado la empresa, y me dicen, bueno, Chiqui, tienes que ver esto como una gran oportunidad, okay, de que tienes trabajo, y puedes buscar trabajo mientras tienes trabajo. Claro, te pusieron ya, sí, mirá. Yo tenía fecha de salida. Ya te sellaron, te dijeron, mirá, sí, salís de acá. Y claro, y ahí bueno, empieza otra vez el tema de, ¿qué hago? Yeah. ¿Busco trabajo como diseñadora gráfica? ¿Busco trabajo como administrativa? ¿O vuelvo a ser camarera? Claro, ¿qué hago? Claro. Entonces yo empezaba como a qué fuerte todo. Ese momento, o sea, sí, porque, sí, o sea, ver que como que habías rescauzado todo hacia donde querías, y decir, otra vez está, claro, otra vez tengo que pasar por esto, o sea, es o sea, uno lo ve así, lo escucha, no sé, ahora los que están escuchando deben ponerse tal vez en los zapatos de cada persona, porque cada persona tiene su propia realidad y vive sus propios dramas y problemas. Y yo creo que ser solidario y ponerse en esa situación de decir, o sea, estás pasando otra vez por lo que supuestamente habías ya superado. Claro. Y bueno, y yo estoy segura de que en el 2020 mucha gente pasó por eso, que se quedó sin trabajo, que pensarían qué hago con mi vida, a qué me dedico. Pues bueno, fue muy complicado, así que empecé a buscar trabajo. Okay. Esa conversación la tuve en julio, y para octubre yo no conseguía trabajo.
Porque como pasaba en todos lados, todo el mundo buscaba trabajo, mucha gente se había quedado sin trabajo, había muy pocas ofertas laborales, las contrataciones estaban casi paralizadas en todo el mundo, creo yo, y era muy complicado. Era muy complicado conseguir trabajo entonces. Y bueno, ahí vuelven dramas existenciales, tu cabeza te empieza a jugar mal, porque la verdad es que también a veces uno sobrereacciona a las situaciones que no han pasado. Claro. Y yo ya me imaginaba, bueno, no tener dinero, no tener trabajo, no poder ayudar a mi familia, que eso pues bueno, era importante y también es una de las razones por las que creo que muchas personas, muchos venezolanos e incluso mucha gente de otros países emigran, no solamente poder superarse, sino también poder ayudar a la familia. Y bueno, a mí se me vino el mundo encima, la verdad es que fue horrible. Empecé a hacer entrevistas de trabajo, recuerdo que en una de ellas era como administrativo, y a veces uno no deja ir esa profesión, ¿no? Que yo ponía en mi currículum, yo buscaba trabajo como administrativa, pero mi ego hacía que yo pusiera en el currículum que era diseñadora gráfica. Claro. Y en una de las entrevistas que tuve, que fue más positiva, resulta que no me dieron el trabajo porque, claro, porque lo que la gente piensa es, bueno, ella está buscando trabajo como administrativa, pero es diseñadora gráfica. Es decir, que si encuentra trabajo como diseñadora se va a ir. Claro. Y entonces, joder, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque uno digamos que como por un poquito de ego y por todo ese esfuerzo que uno ha dedicado a la carrera y todo lo que has estudiado, pues es complicado dejarlo ir. Es complicado dejar ir el hecho de que bueno, que no poner en el currículum que era diseñadora gráfica. Así que con todo el dolor de mi alma, pensé en quitarlo y la verdad es que esas cositas pues te afectan un poco el ego, ¿no? Pero paralelo a esto, por no aburrirme en mi trabajo, porque yo ya no tenía nada que hacer en el trabajo, ahí en el gimnasio, como todas las labores administrativas las llevaban desde la central, pues no tenía nada que hacer. O sea, yo iba y trabajaba 8 horas, pero saludando a la gente, yo no hacía más nada. Okay. Que quizás en otro momento uno dice, mira, trabajo soñado porque no hago nada. Claro. Pero no, a mí se me hacía infinito. Eran 8 horas que yo sentía que eran como 50 horas al día en el trabajo, porque al no hacer nada, las horas se te pasan súper lento. Claro, sí. Era horrible. Se ralentiza todo, ¿no? Porque no estás haciendo absolutamente nada. Sí, es como... sí. Al principio es como, bueno, está bien, ve un video de YouTube, no sé, boludeo en las redes sociales, pero llega un punto que decís, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Claro. Te aburres un montón. Y se me hacía infinito, o sea, ir a trabajar era de verdad que era horrible, porque yo decía, ¿qué hora es? Ya salgo ya, y había pasado media hora desde que había entrado. Entonces, pues mira, un día le dije, porque ya, bueno, uno cuando está en ese punto es como que te da igual, ¿no? Entonces le dije al que era mi jefe entonces, le dije, o sea, estoy muerta del asco aquí, no estoy haciendo nada, ponme a hacer algo porque me aburro muchísimo. Yo sé que mis días están contados, pero necesito hacer algo, porque las horas se me están pasando muy lentas y quiero hacer algo porque se me pasen más rápido. Entonces, pues bueno, me empezó a pedir cosas, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Y bien, pues resulta que esa proactividad me sirvió. Okay. Porque casualmente habían abierto, bueno, ni siquiera la habían abierto, pero habían planteado en abrirse una vacante en la central para en el área de tecnología, en el departamento de tecnología, y querían buscar a alguien que supiera, o mejor dicho, perdón, que conociera el programa, el software con el que se manejaba el gimnasio. Ok. Y digamos que esa proactividad de ponme a hacer cosas, dime qué te falta, te lo hago yo. O sea, porque lo mío era porque el tiempo se me pasara más rápido. Pues bueno, eso resultó ser bueno porque me recomendaron para el puesto. Ok. Manejaban, en la central estaban manejando el mismo programa que en el gimnasio donde... Correcto, el mismo software. Ah, mira, qué conveniente eso. Sí, porque a ellos les convenía, porque no tenían que formar desde cero a una persona. Claro.
Y a mí también, porque yo no había, hasta entonces no había encontrado trabajo, así que me venía genial. Y bueno, pues después de que ellos me recomendaran, ellos me dicen con mucha confianza que el trabajo iba a ser mío. Ah, mira. Y bueno, yo toda contenta, bueno. Pero no me llamaban, no me lo decían, o sea, me lo decía mi jefe, pero no había nada por escrito, no estaba formalizado. Me dijeron, mira, te van a hacer una entrevista, pero eso es como por formalismo. Yo digo, bueno, vale, sin problema. Y yo ahí inflada, yo, no pasa nada. Que... Bueno. Pues resulta que llega el día de la entrevista y la persona que me hace la entrevista, pues era bastante seria y empieza a hacerme pruebas. Oh. Yo me quería morir porque claro, a veces uno va como con ciertas expectativas a las entrevistas y yo no iba preparado para eso. Claro. Me empezó a hacer preguntas de, bueno, yo qué sé, que si, ¿cómo solucionarías este problema? Y me planteaba el problema. Redáctame, recuerdo que lo de una comunicación para enviárselas a los socios. Y claro, yo fui respondiendo todo lo que me decía. De hecho me dio tiempos, me dijo tienes 2 minutos para hacer esto, tienes 5 minutos para hacer esto, y la entrevista duró como 40 minutos y bueno, pues yo lo resolví todo, pero la verdad es que me agobié mucho. Después que terminé la entrevista me acuerdo que me puse a llorar. A ver, bueno, yo también soy muy llorona, pero sí recuerdo que me puse a llorar porque pensaba que no estaba preparada. Claro. Y claro, te generó dudas ese momento de decir, me agarraste en frío, no traía nada preparado. Como decimos nosotros, y fue claro, no tenía nada preparado y fue como chocante, ¿no? Sí. Para los que nos están escuchando, cuando uno va a optar por un puesto en IT, se llama, lo que es la terminología es IT, o sea, para el mundo tech, cuando uno va a optar para un puesto de estos, te hacen pruebas. Si por ejemplo sos desarrollador, te van a hacer pruebas de desarrollador. Si sos diseñador UX UI, que es de experiencia de usuario, que es diseñar aplicaciones, te van a hacer una prueba. Y quizás yo he visto que hay pruebas de hasta 3 pasos. Una prueba de la primera instancia, después pasas a una segunda y la tercera es como el último filtro, ¿no? Porque esto pasa las empresas lo hacen porque quieren tener a los mejores recursos dentro de su empresa, y es totalmente normal y lógico que quieran tener a los mejores. Por eso es como, bueno, siempre estar preparado para cuando uno llega a este tipo de cosas. Pero a mí me agarraron totalmente desprevenida y luego, bueno, me dijeron que me iban a llamar y pasaban los días y no me llamaban. Claro. Y yo agobiada, no me contrataron. Y no sé, en mi cabeza pasarían, yo qué sé, en mi cabeza pasaron 3 meses y no me llamaron nunca, pero no, había pasado una semana, ¿vale? Había pasado una semana y pues nada, me llamaron. Entonces, para no extender tanto el cuento, aquí ya es cuando empiezo a tener, cuando entro a esta compañía, es cuando ya empiezo a tener más contacto con la parte del desarrollo. Okay. ¿Por qué? Porque entre mis funciones era hacer QA, hacer testing de las plataformas que ya estaban desarrolladas. Y también había una parte que era reunir los requisitos para la nueva plataforma que querían desarrollar, que si para crear un CRM o para una aplicación o claro, para los distintos desarrollos. Para el que no está muy relacionado con los términos, testing quiere decir pruebas. Que es pruebas. Son pruebas que se hacen al sistema para que funcione de manera correcta y encontrar los fallos que quizás pueda tener. Sí. Y cuando se refiere Chiqui a un CRM, es a un software o un programa que se encarga de la venta, o sea, es para traquear absolutamente toda la venta. Eso lo utilizan hoy en día las empresas para sus vendedores y los vendedores tener un sistema para ellos poder administrar su tiempo y su trabajo de manera más objetiva. Sí, es muy común.
¿qué hacía yo? Yo me metía en la página del gimnasio y empezaba a clicar todos los botones, a intentar que todo lo que pudiera salir mal, saliera mal. A clicar donde no debía, hacer... estas son las pruebas que uno suele hacer en QA. Y entonces allí ya me empieza como a causar un poco de curiosidad, ¿no? O sea, si esto funciona mal, ¿por qué funciona mal? Y bueno, pues me quedaba ahí como en la cabeza, ¿no? Y otra de las cosas que también me dieron la oportunidad de hacer en esta empresa es que me dieron la oportunidad de maquetar. Es decir, ellos querían hacer una plataforma que tuviera X funcionalidades y ellos les daban estos requisitos a los desarrolladores, pero los desarrolladores con los que trabajábamos pues no eran muy habilidosos, ¿vale? Con el área del diseño. Entonces, claro, yo me encargaba de hacerles una maqueta y les mandaba cómo queríamos que se vieran. Claro. Pero El llamado wireframe en la industria, la maqueta. Correcto. Entonces, claro, estas cosas ya me causaban aún más curiosidad. O sea, si yo les mando una imagen que es plana, ¿cómo hacen ellos para ponerlo? Claro. O sea, ¿cómo hacen para que lo que yo les estoy mandando, tú cliques un botón y te lleve a otro lado? Entonces esas cosas pues me empezaban a causar curiosidad. Así que me fui como metiendo un poco a la fuerza también en la parte de email marketing de la empresa, porque ellos me daban a mí también el código me daban el HTML y el CSS y yo tenía que configurarlo dentro del programa. Claro, pero, esos son dos lenguajes de programación para el que no esté muy familiarizado. Son dos lenguajes de programación que se utilizan, bueno, para obviamente dar funcionalidad a un software o programa. Sí, que eso suele ser, está como relacionado con la parte que solemos ver, ¿no? Okay. Y bueno, y me dan todo ese montón de cosas, de líneas que yo no me enteraba qué era, y me fui yo de bocona a decir, no, yo cambio las imágenes. Y empecé a sufrirlo, ¿no? Porque no sabía qué tenía que hacer, ni a dónde ir, ni bueno, y ahí empecé a investigar un poco de las etiquetas y me di cuenta que sí, claro, que si cambiaba el contenido de la etiqueta, allí podía poner una imagen, perdón, que si borraba una coma la liaba. Claro, porque ahí lo que está haciendo Chiqui era ir al código, ¿no? Y quizás el código, si no está bien definido, o sea, si el código no tiene la documentación correcta, claro, el desarrollador que va a entrar nuevo, pues al principio se siente perdido, porque ustedes piensen que es como escribir un cuento, ¿sí? Y ese cuento pues tiene una estructura, y el que escribió el cuento pues sabe cómo funciona el cuento, o sea, lo ha desarrollado él. Entonces, cuando llega un desarrollador nuevo, tienen que entender ese cuento y decir, bueno, ¿qué fue lo que pensó el desarrollador anterior para hacer esto, ¿no? Y para eso se utiliza mucho lo que es la documentación, y para guiarse de esa documentación que deja ese desarrollador anterior que hizo el primer código, ¿no? Pero en ese entonces yo no tenía ni idea. Claro. Yo recurrí a... Te lanzaron a la pileta y bueno, no, me nada. lancé yo sola, sin creer en nadie, ahí, sin miedo al éxito. Y bueno, pues rompía cosas, y así como las rompía, pues las volví a arreglar. Y ahí empezó como todo mi introducción al mundo ya del desarrollo como tal, ¿no? Claro, del lenguaje. Sí que es verdad que yo recurría a muchas páginas, leía mucho por internet. No sé si esto se puede decir, pero me iba mucho a YouTube. Claro, sí, se puede decir todo. Me iba mucho a YouTube y preguntaba ¿cómo hacer para modificar tal cosa? ¿Cómo YouTube es una universidad gigantesca para todos, ¿no? El gran maestro de sí, YouTube, ¿eh? El gran a maestro. ver, hay que caer también digamos que en los creadores de contenido correctos, porque claro, así como hay cosas maravillosas, pues también hay cosas que te pueden confundir y llevar a malas prácticas, ¿no? Que era lo que yo hacía. Yo era una experta en malas prácticas al principio, porque como no tenía un curso, no claro, había la hecho un formación, bootcamp, claro. Yo era la reina de las malas prácticas. Hacía muchas cochinadas, ¿vale? Pero bueno, empecé
digamos que las herramientas con las que empecé a formarme ya a crear una carrera, pues fue YouTube, ¿vale? Google, por supuesto, y bueno, pues páginas como, ¿se puede decir? Sí, sí. ¿Vale? Páginas como Doméstica, que la verdad es que te vienen muy bien para introducirte. Claro. Sí que es verdad que los cursos de ellos no son cursos avanzados, pero te vienen muy bien para darte una base. O sea, son cursos cortos de 2 horas, como mucho ahora en algunos de 4 o 5 horas, pero te vienen muy bien para... Claro, para empezar a coquetear con eso y decir, bueno, ¿cómo puedo resolver esto? Y te dan una guía, porque te dicen, bueno, debes de ir por aquí. Claro. Eso sí, son cursos de pago que, bueno, aquí en Europa no son, a ver, son accesibles porque te pueden costar 10 euros o así, pero también hay muchas otras plataformas donde tienes cursos gratuitos, como por ejemplo Udemy, que también ha sido de mis maestros, porque tienen, además de cursos gratuitos, también tienen cursos de pago, pero son muy accesibles, y allí he aprendido muchísimas cosas. Y he empezado a buscar un bootcamp, un bootcamp porque dije, nada, quiero ir con todo. Claro, quiero sumergirme completamente en este mundo Y bueno, pues tras una búsqueda de muchos meses, pues caí donde hice el bootcamp, porque, a ver, no es una plataforma de España, sino de Latinoamérica, y la verdad es que también me vino muy bien, porque hay otra realidad, ¿no? Que muchas personas quieren reenfocar su carrera o quieren aprender cosas nuevas, pero ¿qué pasa? Que necesitamos tiempo. Claro. Y no solamente tiempo, también dinero. Sí. También dinero, porque o sea, son cursos que son muy costosos y que te requieren de muchísimo tiempo. Claro. Y cuando tienes un trabajo, por ejemplo, un trabajo, bueno, normalito, que son 8 horas al día, bueno, sí que es verdad que luego tienes un montón de tiempo, pero sales cansado. Claro. Sales cansado, entonces necesitas tener tiempo y necesitas tener dinero. Tiempo porque, bueno, para poderte dedicar, por ejemplo, a hacer un bootcamp de 4 o 5 horas al día, yo no tenía ese tiempo, porque tenía que trabajar. Y bueno, pues fue muy complicado, fueron momentos muy frustrantes porque lo busqué muchísimo, pero no lograba conseguir un bootcamp que se adaptara a mis necesidades. Claro. Que eran aprender con poco tiempo, y eso es muy difícil. Y bueno, pues tras una búsqueda bastante larga, conseguí una plataforma que eran los fines de semana. Y estuvo muy bien. Claro. Estuvo muy bien porque, claro, podía ir a clases presenciales. Ya no salía los viernes a la noche, ¿no? Supongo. Bueno. Porque yo también tuve que estudiar fin de semana en mi tiempo. Uh-huh. Y yo decía, tengo que priorizar. Uh-huh. Y quizás los viernes me rehusaba mucho de salir, ¿no? Seguramente te pasó. Sí. También otra de mis realidades fue que se acabaron mis salidas. Claro. Se acabaron mis salidas, se acabó el irme de fiesta, los días de hoy no quiero hacer nada, eso se acabó. Porque claro, están las clases que eran los fines de semana y tú dices, mira, qué bien, estudias los fines de semana y trabajas entre semana. Pero luego cuando tienes que hacer deberes, Claro, que si tú quieres aprender algo no te vale solamente con ir. Y en el mundo de la programación requiere muchas horas y mucho esfuerzo. Entonces, salidas con amigos siempre quedábamos los sábados, pero yo los sábados estudiaba. Claro. Entonces, si no era, bueno, no pasa nada, nos vemos el domingo. Pero es que el domingo tenía yo que hacer tareas. El domingo tenía que ponerme a estudiar. Entonces, pues bueno, tuve que darle como un stop a mi vida social, y la verdad es que pues también digamos que mis amigos pues fueron comprensivos en ese tema, y era como, bueno, vamos a vernos cuando Chiqui pueda, y bueno, pues eso estuvo bien, ¿no? Que eran días que me acostaba, salía del trabajo, y así como salía era de una sentarme en el ordenador hasta las, yo qué sé, 1:30 de la mañana, 2 de la mañana. Los fines de semana a veces pasaba como hasta las 3, y luego era que entre semana me paraba
habían días que me paraba a las 4 de la mañana, 4 y media de la mañana, para poder seguir estudiando y para que me diera tiempo. Claro, tuviste que poner todo ese esfuerzo porque vos decís, mirá, o sea, encontré ahora el bootcamp que quizás era el que estaba encontrando y buscando todo este tiempo y fue el que se adaptó para estudiar. Pero, claro, que luego es que también el bootcamp sí que es verdad que puede que hablemos de los bootcamp en general, ¿no? Que puede que el bootcamp sea bueno, que sea malo, en fin. Si todos te dan como la misma estructura de los conocimientos que debe de tener un full stack, eso no queda allí. Claro. Queda también por tu cuenta, dedicarle muchas horas. Completamente, o sea, yo creo que en toda carrera no es solamente graduarse o recibirse, como se dice en Argentina, no es solamente eso, ¿no? Queda de vos seguir aprendiendo sobre eso, ¿no? Porque eso nos pasó a nosotros también en el equipo de desarrolladores de Yusa. Nosotros al principio apostamos por los juniors. De hecho, uno de los el que se está encargando el lead de los desarrolladores, apostamos por los juniors. Ellos creyeron en el proyecto y hoy lo que han aprendido en lo que va de año de desarrollo es incomparable con lo que aprendieron en el bootcamp. O sea, hoy son todos unos cracks y literalmente, o sea, eso conlleva el poder seguir, horas y el poder seguir vos aprendiendo por tu cuenta, ¿no? Sí, y hay otra cosa que también creo que es bueno saberlo para quien esté interesado entrar en el mundo tech, ¿no? Que tampoco es que es todo color de rosa. Claro. Porque yo muchas veces durante el camino he pensado en qué estoy haciendo y por qué me puse a estudiar esta... ¿Por qué se me ocurrió reenfocar mi carrera a esto? Claro. Porque bueno, sí que tiene sus niveles de dificultad. Yo me he frustrado mucho porque esa es otra realidad que, a ver, puede que no a todo el mundo le pase, pero en mi caso es que yo empecé y me iba genial, porque lo primero que ves, que es HTML y CSS, está súper bien y está también como un poco relacionado con el área del diseño, que a mí se me daba bien y que me encantaba, pero ya luego cuando tienes que programar, ya eso es otra cosa. Sí. Y entonces era así como ese subidón que yo traía de que sí, esto es lo mío, y luego te estrellas con el JavaScript y es como, ¿por qué, chiqui? ¿Por qué? ¿Por qué no escogiste otra cosa? Claro. Pero la verdad es que hay que tener mucha paciencia y no tirar la toalla, porque sí que he tenido muchos días en los que he pensado de verdad, ¿por qué escogiste esto, chiqui? Pero bueno, luego están las recompensas, ¿no? Que no solamente vienen recompensas en el área laboral que te van llenando un poquito, sino también está la parte económica, también está el hecho de sentir que puedes terminar algo, que has logrado cosas geniales, que bueno, que puedes desarrollar cosas que van a facilitarle la vida a muchas personas, bueno, que si es para el área de comercializar, el hecho de decir, oye, mira, están comprando en la página que yo hice, esas cosas, pues bueno, la verdad es que te dan esa motivación, ¿no? Te hacen sentir, o por lo menos a mí me hace sentir bien el hecho de saber que hay otras personas que utilizan lo que tú creas. Claro, sí, que formas parte como de ese ecosistema de nuestro día a día y que dices, bueno, yo formo parte de esto y ayudo a crear mi granito de arena, ahí, yo creo que ese botón lo hice yo. Esa es una de las grandes recompensas que quizás tenemos, a mí también, o sea, es como crear productos y que la gente los use y eso me llena también mucho y decir, formo parte de esto, o sea, esto que lo está viendo cientos de personas, cada uno en su pantalla, eso yo formo parte de eso, entonces eso también es gratificante. Sí, la verdad que eso te llena mucho. Y en todo ese proceso, ¿hoy dónde está Chiqui? ¿Y hacia dónde quiere ir Chiqui? Bueno, pues, ¿dónde estoy hoy? Es una pregunta que es muy importante para mí, siempre me la estoy preguntando
y la verdad es que me gusta mucho mirar al pasado. Okay. Me gusta mucho mirar dónde empecé, me gusta mirar mucho a la chiqui adolescente, a la chiqui de 20 años que decía o que pensaba en algún momento en vivir en Europa y en tener ciertas cosas que hoy en día he logrado conseguir, porque esas cosas pues me dan, digamos que me mantienen motivada, ¿no? Okay. Me mantiene motivada el volver al pasado y ver cuando llegué a España o antes de salir de España, Claro. porque digamos que uno de mis sueños era venir a vivirme en Europa, o sea, venir a vivir aquí en Europa y ¡ay, mira qué bonito! Mira qué genial sería estar en las calles de Europa, pero en esos momentos no tenía ni idea de cómo lo iba a lograr, y la verdad es que no siempre estuvo presente. Así que me gusta mucho mirar al pasado y ver que las cosas que han estado en mi cabeza, pues las he ido consiguiendo. Claro. Y Se han ido eso me hace materializando. feliz. Sí, La eso. verdad es que eso me hace feliz. Y eso es es un ejercicio muy bueno. Sí. Yo creo que Sí, también sí. comparto eso de uno tiene que mirar atrás y darse cuenta de dónde está hoy, porque a veces uno es desagradecido y dice, Sí. Mirá cómo me ha ido, ¿no? Y se, No, y uno se queja, enfoca, ¿no? Y Sí, uno claro. se queja, y uno, ay, en esto, aquello, lo otro. Pero siempre es bueno mirar al pasado y ver dónde empezamos, dónde estábamos entonces y dónde estamos ahora. La verdad es que también sí que es bueno ser agradecido. Por ejemplo, yo tengo que dar las gracias a las personas que me rodean, porque también me han apoyado mucho en el camino, que muchas veces cuando he querido desertar, pues me han dicho que sí, Mira, no. que sí, que tú puedes, que lo estás haciendo muy bien, y que me han dado esa motivación por Claro. seguir. La verdad es que, bueno, entre esas personas están mi mamá y mi pareja, y se las agradezco mucho por creer en mí y por mantenerme motivada, porque esas cosas pues también son importantes, ¿no? Claro, sí, sí. Son importantes, pero ojo, no son determinantes, porque muchas veces hay personas que no tienen, digamos que ese apoyo de la familia, pero que es importante, pero no es determinante. Claro. Porque el hecho de que alguien te apoye o no significa que puedas llegar a lograrlo. Que bueno, en mi caso he tenido suerte. Claro, ¿no? está también cada uno, ¿no? Porque yo creo Sí, que sí. el hacedor de todas las cosas es uno mismo. Ujú. Y eso es lo que te Sí, tiene que y motivar. hay algo que me gustaría compartir, que fue algo que leí hace mucho tiempo, y es que a veces la gente que te ve desde afuera dice, bueno, pero es que tú lo has tenido fácil, o te juzgan, por así decirlo, por el Instagram, ¿no? Porque es que en el Instagram siempre, Claro. en el Instagram, en el TikTok, en las redes sociales, que nosotros ponemos lo bello de la vida. Claro, Nosotros no ponemos la parte de atrás, ¿no? sí. Nosotros El tras de cámara. Sí, el tras de cámara. El backend de nuestra Claro. vida no está en las redes sociales. Yo me tomo una foto y subo la más bonita. Claro, Y entonces hay mucha gente también que quizás en algún punto, a mí también me ha pasado, ¿no? Que uno decir, no, bueno, es que esa persona ha tenido suerte. Pero ¿a qué nos referimos con la suerte? Esto fue algo que leí hace mucho y que la verdad es que me marcó, ¿no? Y es una frase de Séneca que dice que la suerte es cuando confluyen la preparación con la oportunidad. Que si tú no estás constantemente preparándote, es muy difícil luego ver una oportunidad. Que luego pasa la oportunidad y si tú no estás preparado para ello, pues la verdad es que la dejas ir. Oportunidades vamos a tener siempre al alcance de nuestra mano, solo que tenemos que prepararnos para ello. Así que esa frase a mí me marcó muchísimo y la verdad es que también puedo decir que sí, que he tenido suerte, pero porque he estado preparándome. Claro. Y es algo que, bueno, pues que como un consejo no me lo están pidiendo, pero igual lo voy a dar. claro, sí, o sea, esa era, te adelantaste, Sí, sí. porque esa era la última pregunta de ¿qué le dirías a ese que está del otro lado buscando encontrar un camino, buscando encontrar por lo menos en la tecnología un futuro y que quizás hoy se siente perdido, ¿no? Y dice, puedo entrar a este mundo, no, es para mí, no es para mí. O sea, viendo toda la historia de que vos pasaste por distintas etapas, Sí. arrancaste como física, como ahora creativa, entonces encontraste esa fusión hoy en el desarrollo, ¿no?
Y es a lo que hoy te estás dedicando, que seguramente no es lo que va a ser determinante en tu futuro, pero seguramente vas a seguir. Exactamente, sí. Sigue siendo muy importante. Entonces, ¿qué le dirías a esa gente que está hoy del otro lado? Bueno, pues les diría que se preparen, que las cosas no son fáciles, pero que no por eso deben de desmotivarse. También entender que mientras más difícil sea un camino, la recompensa pues va a ser más generosa, va a ser más grandiosa. Siempre intentar mirar al pasado, lo que éramos entonces y hasta dónde hemos llegado y hasta dónde podemos llegar. Así que pues mi consejo es que se preparen, que no importa que en mi caso un limitante pues fue el dinero, supongo que muchas personas también, y que no importa que no tengas el dinero para hacer el bootcamp que está de moda, o que no importa que no tengas el dinero para pagarte una carrera súper costosa. Eso para mí no fue un limitante. Claro. Empecé con las herramientas que tenía a la mano, empecé quizás no con la mejor computadora del mundo, empecé con esa computadora que hacía 3 cosas y petaba. Claro. Pero bueno, poco a poco me fui formando, me fui preparando, entendiendo que si quiero, por ejemplo, que si quería ser una desarrolladora o una diseñadora, no necesitaba tener la mejor tablet, porque en realidad no se necesita. Lo que necesitas es ir aprendiendo, y a medida que vayas aprendiendo, ya el camino se va a ir haciendo más fácil. Claro, la idea es arrancar, empezar. La idea es arrancar, no importa las herramientas que tengas. O sea, si tienes una computadora en el mundo de la tecnología, no tiene que ser la computadora más espectacular del mundo. Lo importante es tener algo de dónde partir. Claro. Y bueno, y según te vayas formando, pues ya los caminos se van a ir abriendo y vas a poder detectar esas oportunidades. Así que bueno, mucho ánimo. La verdad es que también tampoco se desmotiven cuando vengan los momentos difíciles, porque ya sabemos que cuando más difícil es algo, la recompensa pues es más generosa. Bueno, gracias Chiqui por este tiempo, por haber abierto la puerta a poder conocer tu historia, y nada, yo estoy feliz de conocerte y de nuevamente poder estar en sintonía. Eso me llena mucho. Yo soy muy de los que uno es las 5 personas que lo rodean. Eso yo creo y he creído siempre, que uno es la gente que lo rodea, y quizás uno tiene que empezar quizás el que está del otro lado, empezar a rodearse con gente que esté conectada a lo mismo que estás vos. Sí. Y yo creo que todo va a ser mucho más llevadero. Sí, claro que sí, la verdad es que yo también, pues nada, te doy las gracias por invitarme, y también quiero aprovechar para dejar un mensaje que no lo he mencionado en todo este tiempo, pero es muy importante también, que en el área de la tecnología, pues es un área de hombres. Sí. Es un área de hombres, y bueno, pues quiero que sepan a las chicas que me están escuchando que tampoco es un limitante, que no es un limitante, así que nada, que como mujer te puedes abrir paso por el mundo de la tecnología, y la verdad es un mundo maravilloso, así que espero que, bueno, que muchas chicas más se sigan uniendo a este mundo, porque la verdad es que es un mundo maravilloso, y es un mundo que está hecho para cualquiera, que el sexo no es un limitante, así que bueno, espero tener en el futuro pues muchas más compañeras, chicas que chicos. Bueno, a ver, que no tengo nada contra nadie, claro, pero me hace mucha ilusión en este entorno que es muy, se integren en este entorno. Sí, y sabes que diste como en la tecla. Bueno, para finalizar, yo quería empezar con vos, porque eras mujer y eras desarrolladora. Eso es lo común. Sí, es muy poco común encontrar eso, y por eso fue como, yo quiero arrancar este podcast con Chiqui. O sea, en serio lo pensé de esa forma, y ya que lo traes, pues bueno, todo se alinea. Así que nada, espero que las hayan pasado bien escuchando este podcast, Crashados, donde vamos a seguir hablando y abriendo este mundo para aquel que tenga curiosidad y quiera entrar. Y nada, los esperamos en una nueva edición, y gracias por quedarse hasta el final.